Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar. Habíamos quedado la clase anterior mirando un poquito el diagrama de clases, ¿sí? Entonces les había dicho que íbamos a hacer una revisión para ver si está todo de acuerdo a lo que se necesita o los requerimientos que se indican. Siempre hay que darle más de una vista, ¿sí? Porque si no, a veces omitimos cosas que luego cuando estemos programando o implementando van a ir apareciendo, ¿ya? Normalmente el diagrama de clases nos parametriza o nos mapea el programa que vamos a construir, ¿sí? Sin embargo, a medida que vamos trabajando, dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, podemos en ocasiones necesitar hacer algunos ajustes al diagrama de clases. Lo importante es que en esta primera etapa el diagrama de clases respete las normas y refleje lo que se está comprendiendo en la problemática que nos han planteado, ¿ya? Entonces, yo revisando un poquito las asociaciones que teníamos por acá, por ejemplo, voy a puntualizar por aquí. En esta zona tenemos proyecto contra cliente, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, veo una asociación que podemos decir que es bidireccional, es decir, que es en ambos sentidos. Lo que vamos a hacer es revisar realmente si es necesario que sea en ambos sentidos. ¿Desde qué punto de vista? Proyecto, ok. Ya, un minuto, voy a ver qué ha pasado. Hay varios mensajes. Ya, ahora sí. Primero el tema de la dirección que tiene o el sentido que tiene la asociación que está planteado. Un proyecto se contrata por un cliente y un cliente puede contratar muchos proyectos. Entonces aquí depende de lo que se necesite almacenar. Miren, yo por ejemplo creo que es más conveniente decir que el proyecto que voy a tener, va a tener registrado el cliente, ¿cierto? Va a tener al cliente. Entonces, para mí el sentido debería ir hacia el cliente, porque el proyecto tiene al cliente. Es una sola persona. Ahora, si hubiera necesidad de que el cliente también tenga registrado, de alguna manera identificado los proyectos que él tiene encargados o contratados, también yo diría que es bidireccional. Bidireccional significa en ambos sentidos. Ahora, yo veo más conveniente de tomarlo de este punto de vista. Agarrar y decir, vamos a cambiar, que la navegabilidad va a ir de proyecto, ¿sí?, a cliente. ¿Ok? Eso significa que el proyecto se va a llevar el nombre, si quieres ver así, del cliente que está contratando el proyecto. ¿Ya? De esa manera simplificada. Va una. Dos, por ejemplo, tenemos también empleado con proyecto. Ahí va otra, ¿sí? Y aquí dice, bueno, el empleado puede estar hasta en 4 proyectos. El proyecto puede tener de 2 a 30 empleados. Puedo hacer el mismo sentido para que el proyecto no tenga los empleados que tiene y los empleados no tengan proyectos que tengan, puedo decidir por una sola dirección. Entonces yo puedo, por ejemplo, tomar a la menor, siempre la menor, para que es más fácil almacenar de esa manera. Aquí le voy a decir que hay bidirección, navegabilidad de empleado a proyecto, ¿sí? Entonces significa que aquí en empleado voy a almacenar los proyectos en los cuales participa este empleado para que él pueda identificarlos. Eso me está indicando esta navegabilidad. Y luego teníamos otra con esta, ¿sí? Departamento con empleado. Bueno, acá se puede discutir de más de una forma, ¿no? Este tema, pero, por ejemplo, si yo lo veo, a ver, vamos a hacer un poquito de espacio. Si yo, por ejemplo, recuerdo un poquito este concepto de agregación entre proyecto y empleado, habíamos dicho, ¿no?, de que el proyecto va a tener al empleado adentro de él, o sea, va a contener, porque el proyecto es el todo, pero el empleado es parte del proyecto. Es un mismo sentido que deberíamos apropiar aquí a lo que es el departamento con lo que es el empleado, ¿sí? Básicamente, el departamento, ¿ok? El departamento va
va a contener al empleado, un grupo de empleados, y ahora si este empleado no pertenece a ese departamento, o perdón, si el empleado es, o si el departamento desaparece, el empleado puede quedar, para otro departamento. O sea, no hay una dependencia fuerte de vida. O sea, desaparece el departamento, puede sobrevivir el empleado. Entonces, como que el departamento tiene como parte de él también al empleado, ¿no es cierto? Entonces, si vamos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces yo acá agarraríamos y diríamos, primero aquí le vamos a cambiar la agregación, va a ir, ¿quién es el todo? Departamento. Vamos a ver si estoy entendiendo bien su nomenclatura. Departamento es una agregación o es parte de empleado. No, el empleado es una agregación o es parte de departamento. Ese sería el sentido. Entonces, departamento es el todo porque empleado es la parte. ¿Sí? Entonces, esto me diría a nivel de programación de que departamento va a tener adentro de él una lista, yo sé que es una lista porque aquí están muchos, una lista de empleados que son parte del departamento. ¿Por qué? Porque ellos son parte o componen, son parte de lo que es la composición de departamento, ¿ya? Ahora, creo que por otro lado también tendríamos, a ver, el empleado con la empresa. Ok, aquí decimos simplemente la relación entre empleado con empresa por tema de presidente, ¿verdad? Un empleado es presidente de la empresa, pero no hicimos la relación de lo que es de departamento de empleado a empresa. ¿Por qué no hice empleado con empresa? Bueno, normalmente decimos de que si empleado está con determinado departamento y el departamento está identificado con la empresa, entonces ahí no tendríamos nosotros que hacer otra relación directa de empleado a empresa. Porque si ves aquí, el empleado está identificado en algún departamento y ese departamento está o es parte de alguna empresa, por lo tanto ya no habría ningún motivo fuerte por el cual yo haga una relación de empleado a empresa, porque ya hay una intermediaria, ¿sí? Ya, ok, eso sería por el tema de asociaciones. Siempre hay que revisar la navegabilidad. A veces la navegabilidad nos dice que no va en los dos sentidos, ¿ya? Normalmente la navegabilidad es en un solo sentido, pero puede ocurrir de que también vaya en ambos sentidos, ¿ya? O sea, eso depende mucho del enunciado y de la percepción que tenemos de la asociación que estamos planteando. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer es revisar bien el concepto de navegabilidad en la documentación y los ejemplos que hemos puesto para que ustedes tengan claro cuándo le van a poner y cuándo no. Ahora, este tema del todo parte, fíjense que no tengo por todas partes el diamante. ¿Ya? El concepto todo parte se da solamente entre algunas clases. El proyecto perdón, el empleado es parte de un proyecto, sí. El empleado es parte del departamento, sí. Ahora, por ejemplo, el proyecto con departamento. Acá no se vio la necesidad de hacer un concepto todo parte, ¿no? No se vio esa necesidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa el diamante? En programación significa de que el otro componente, en este caso empleado, ¿sí? Empleado va a venir adentro de proyectos como un atributo. ¿Qué tipo de atributo? Del tipo empleado, ¿ok? Va a haber un atributo del tipo empleado dentro del proyecto y ese atributo puede ser de uno solo, o sea, puede ser para el espacio de uno nada más, de un empleado, o de muchos, dependiendo de la multiplicidad. Aquí, por ejemplo, dice el empleado es de 2 a 30, ¿sí? Entonces, eso significa que en proyecto, por este diamante, voy a tener un atributo del tipo empleado que va a ser vector o lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe almacenar los máximo 30 empleados que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, de ahí va ese concepto, ¿ya? No reviso esta otra, acá recordemos que quise hacer lo que se llama este, herencia, ¿sí? La clase base es persona y la clase parte es cliente en todo caso, ¿no?
Ahora, yo quería revisar exactamente esta. Fecha, por ejemplo, acá se lo tomó como un atributo simple. Se puede quedar así, pero también los atributos compuestos son candidatos a que nosotros los volvamos en clases. ¿Por qué? Un atributo compuesto tiene más de un atributo, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, acá vamos a buscar una. Eso quiere decir que yo, ¿dónde estás? Una clase, necesito, ok. Necesito una clase para representar justamente el atributo tipo fecha. Ahora, ¿por qué veo esa necesidad? Porque no tengo el tipo de repente o quiero hacer algunas operaciones específicas con ese atributo que no las voy a poder hacer de manera directa. ¿Por qué? Porque el lenguaje, por ejemplo, no tiene date o no lo trabaja como yo lo necesito, entonces yo lo voy a personalizar y lo voy a volver una clase que se llame fecha con sus atributos comunes, que son, por ejemplo, el de día, que va a ser de tipo integer. Eh, Ahí vamos a corregir un poquito, no sé qué ha pasado. Se ha eliminado, se me parece. Ahí vamos a poner de día, M de mes. Es un entero unsigned, ¿no? De repente, sí. Y A de año, ¿sí? Día, mes y año. Ok. Ahora, bueno, no estoy viendo todavía ninguna función específica, pero por ejemplo, si yo voy a hacer esta clase, seguramente voy a hacer algunas sobrecargas de operadores o voy a aplicar el principio de polimorfismo. Básicamente por eso es que lo quiero mostrar. El principio de polimorfismo está por el hecho de que una función o un método puede ser llamado de muchas maneras dentro de la clase. Uno. Dos, que se puede sobrecargar también operadores. ¿Qué significa la sobrecarga de operadores? Por ejemplo, el símbolo más que sirve para hacer operaciones aritméticas numéricas, ¿no? Con números. Yo pudiera sobrecargar el símbolo más para que haga operaciones de suma de fechas o sobrecargar el símbolo más para que haga resta de fechas, ¿entienden? Entonces hay muchas aplicaciones que podemos hacer con esta clase modelo. Por ese motivo lo voy a incorporar, no necesariamente porque me lo haya dicho el enunciado, sino porque estoy viendo que lo más probable es que la voy a necesitar, uno, para hacer, para manejarlo como atributo directamente y no depender de esto que es el string que estamos viendo aquí y trabajarlo como fecha, ¿ok? Entonces, si ya estoy creando esta clase y, por ejemplo, acá tengo proyecto, dice fecha fin, ¿ok? Lo voy a retirar porque ya no va a estar ahí. Y fecha ini también lo voy a retirar, ya no van a ser parte. Sin embargo, tenía dos atributos en proyecto. Eso significa que ahora yo necesito, miren, llevarlo de esta manera contra fecha. Aquí le estoy diciendo, proyecto va a ser la clase todo y la clase parte va a ser fecha. Proyecto tiene a fecha, ¿sí? En caso de que proyecto muera, la fecha no hay problema, queda todavía. Y un proyecto que tenía era fecha ini, ¿no? Le pongo el nombre, ¿sí? Del atributo ahí en el rol para indicar el proyecto, tiene una fecha inicial que está marcada por acá y bueno, obviamente tenía otra más, ¿sí? Tenía la fecha de finalización y eso yo tengo que expresarlo a través de otra asociación, ¿sí? Ahí vamos a llevar ahí y esta va a ser fecha fin, ¿ok? Ahora esta vamos a bajar un poquito para que se diferencien las dos completamente. Ahí esto se quedó ahí. Ok, entonces esta, por ejemplo,
Un proyecto tiene una sola fecha de finalización, ¿sí? Como mínimo y máximo es una, y una fecha de finalización puede estar en cero o muchos proyectos, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? La fecha, pues una, de inicio una sola, y esa fecha puede ser la de inicio de cero o muchos proyectos, ¿no? Entonces, esto en programación va a ser de que adentro del proyecto aparezca un atributo fecha ini y otro atributo fecha fin, ambos del tipo de la clase fecha, ¿sí? Fecha. Ok, y así de esa manera puedo ir barriendo donde aparece otra vez la clase fecha. Creo que solo está aquí en empleado. Entonces esta también puede aprovechar que existe la clase fecha y hacemos exactamente lo mismo. Voy a jalar acá una asociación de... Esto no es muy difícil de darnos cuenta porque empleado tiene a la fecha, ¿sí? A la fecha de nacimiento. Bueno, ahí está la ventaja de hacerlo digital, ¿no? Entonces, el empleado tiene una sola fecha de nacimiento y esa fecha puede ser de cero o muchos empleados, pero acá le vamos a poner el rol de fecha NAC, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces sería revisar si hay alguna otra que podemos aprovechar que ya está la clase fecha. En este caso no hay ninguna, ¿no? Y bueno, ahora se hace la revisión, se discute, se revisa en pasos, ¿no? Primero las clases, los atributos que hemos puesto, se revisa si el enunciado menciona algún atributo que no está en las clases, ¿sí? Luego hay que revisar las asociaciones, hay que volverlas a repasar, a ver si están correctas, considerar si va a ser agregación o si va a ser composición, como se definió acá. eh, y bueno, con eso ya estaríamos listos para pasar a programación, ¿no? Em, la primera presentación del proyecto justamente llega hasta esta parte, ¿sí? Hasta el momento en que definen a la clase, perdón, definen el diagrama de clases, ¿sí? Entonces, este lunes empezamos a, bueno, lamentablemente es noche, ¿no? Sí, vamos a empezar en punto. Eh, ya cada uno ha recibido por correo su grupo. Ese código que yo les pasé es para que los identifique a cada uno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entren a la plataforma, van a encontrar que hay grupos a los cuales ustedes tienen que ingresar. Primero todos entramos a la normal, como ahora, ¿sí? Estamos ahí. Y luego, que doy las instrucciones genéricas, yo les digo, cada grupo muévase a su sala. Cada grupo tiene una sala de trabajo, ¿listo? Cuando hemos iniciado, yo cierro la sala de espera. Quiere decir que ya no te va a salir bloqueado porque ya no puedes entrar, no puedes estar entrando y saliendo porque es como estar en un examen. El que no puede estar, ni modo, va a perder el puntaje. Tienen que estar todos los miembros del grupo. El que no está perjudica al grupo completo, porque seguro que lo van a necesitar. Y hay también esos que entran y salen, ¿sí? Tampoco quiero que haya ese tipo de cosas porque entran y salen y en vez de ayudar perjudican. ¿Por qué? Porque ya están haciendo otra cosa, entran y tienen que ponerle al día, ¿sí? Se va, vuelve, no, no pueden entrar y salir. Están en un lugar y es como un examen. Entonces no puedes estar entrando y saliendo de la sala. Si te desconectas o algo, tienes que ponerte en espera para que yo te vea y vea si te voy a dejar entrar, ¿cierto? Ahora traten de tener conexión constante. ¿Por qué? Porque ese día se les va a dar en enunciado. Ustedes tienen que estar bien concentrados, identificando las clases, las asociaciones, tratar de entregar este trabajo
completo y lo más en limpio posible, ¿ya? A veces me dicen, tengo dos versiones, usted vea cuál. No, 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 no. Yo no puedo agarrar dos versiones por grupo. Es una sola por cada grupo, porque yo no voy a decidir quién se equivocó. El grupo tiene que decidir, ¿sí? Quién está haciendo mal o quién está haciendo bien o tomar una perspectiva única. Son grupos, ¿ok? Ahora, durante el proceso, yo voy a estar entrando a las salas de manera randómica, no con el objetivo de preguntar si tienen alguna duda. Yo con la explicación que dé sé que van a entenderle y van a tener muy mínimas dudas, ya porque el ejercicio es sencillo. Si lo leen bien, no hay dónde perderse, no es nada del otro mundo, es algo que ya está por ahí, es algo conocido, entonces no va a haber tanto tema de duda. Sin embargo, cuando yo ingrese a la sala, en ese momento sí los voy a interrumpir porque voy a hacer la evaluación de conocimientos. Es decir, que voy a preguntarles. Voy a preguntarle, a ver, Juan, tal cosa, pero solo me responde Juan. Si Pedro se mete, les voy a bajar nota, ¿sí? Porque la verdad que no respetan. Antes les decía, ustedes hacen que piense que Juan no sabe. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que si se meten, les voy a ir bajando nota. ¿Listo? Solamente me responde el que yo pregunto. Y dependiendo de lo que suceda, los tiempos, porque no tengo todas las 2 horas solamente para un grupo, puede ser que a alguno, miren, puede ser, ¿sí? Puede ser que a alguno no le haya preguntado. Eso significa que está pendiente todavía su evaluación para nuestro siguiente encuentro, porque vamos a tener dos en línea, ¿ya? Entonces, una evaluación ya de conocimientos va a ir en esa parte. Y la segunda evaluación de conocimientos va a ir el próximo viernes. O sea que esta semana que viene vamos a trabajar duro y parejo. Lunes, diagrama de clases. Miércoles a la noche voy a devolverle a todo el mundo su diagrama de clases máximo. Algunos grupos van a recibirlo más antes, dependiendo de mis tiempos, aunque ando muy cortita. Entonces, pues voy a hacer lo máximo para todos miércoles en la noche, ¿sí? Voy a devolver, voy a volver. Jueves ustedes sí o sí se reúnen, revisan, corrigen. Cosa que viernes vamos a la segunda parte que es ya, ustedes recibieron el diagrama de clases con las observaciones. Tendrían que ya tener algo más esquematizado, ¿ok? No voy a revisar una segunda vez, el diagrama de clases solo se revisa una vez, ¿sí? La segunda vez que tú ya lo tengas y que me quieras consultar algo, ok, no hay problema, pero eso ya es para tu segunda presentación. La segunda presentación ya es en la implementación en el lenguaje de programación que el grupo escoja. Puede ser Java, que es el que más ocupan porque pues tienen un montón para copiar de todos lados, ¿no? En Java. Python también puede ser Python, que les facilita muchas cosas, aunque bueno, si no lo conocen, mejor no se metan con Python todavía. Puede ser C++, el que ustedes, lo que yo les voy a pedir se puede implementar en cualquiera de los lenguajes, ¿ok? Entonces, si eso ya va a ir para la segunda presentación. Entonces, este lunes, diagrama de clases. Miércoles les devuelvo. Viernes deberían estar ya ustedes claros las correcciones que hicieron para iniciar el segundo proceso que es programación. Ahora, lunes sí voy a evaluar una parte, seguramente más del 50% ya va a estar evaluado en conocimiento. Y viernes voy a continuar con lo segundo. Y lo voy a hacer de la misma manera, ¿sí? Van a entrar los grupos cada uno a sus grupos cuando entren al Zoom. Ahí va a decir selección de grupos, entonces entra cada uno a su grupo y con cada grupo habla independientemente en un orden randómico porque no va a pasarse del horario de clases, ¿sí? Vamos a empezar a las 6 más o menos y vamos a concluir a las 9, entonces pues voy a ir entrando a los grupos de manera randómica. Ya no voy a ir uno, 2, 3. O sea que el número no importa. Ya van a dar cuenta que los códigos de grupo están de uno en adelante. Y bueno, esa sería la forma. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se trata la segunda parte? De agarrar el diagrama de clases y empezar a codificar. Y eso es básicamente el espíritu investigativo del proyecto. Si ustedes lo van a hacer en Python, las clases se codifican en Python con ciertos esquemas y reglas que van a variar de la forma de codificar en C++ o de la forma de codificar en Java, ¿sí? Es decir, que no va a ser lo mismo.
Entonces, es ahí donde va a variar cada grupo. En años anteriores han escogido mucho Java, pero donde he visto que lo han hecho más completo ha sido en C++, ¿sí? Normalmente en Java no llegaban a concluir, no sé, incluso me presentaban cosas que no pedía. Ojo, el proyecto tiene un enunciado que ustedes tienen que responder. Es como que yo pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Es 4 y ustedes me digan 2 más 2 es igual a 1, ¿no? Entonces nada que ver la respuesta con la pregunta. Entonces lo mismo voy a recomendar en el proyecto. Ustedes siempre alíñense a lo que se pide. Si me presentan otro proyecto que se parece un poquito y todo esto, no, eso lo, pues claramente te lo has copiado de alguien o alguien te lo ha pasado mal porque eso no es lo que se pidió. Entonces, tomen en cuenta todo eso que va en la evaluación, ¿listo? Entonces, la siguiente semana es nuestro día de trabajo duro. Ahora les voy a dar una pequeña introducción de lo que es en C++, de cómo se puede llevar esto a C++. Puntualmente, las preguntas que acá se hacen es cómo codifico, pues uno, herencia. No, primero la clase, ¿no? ¿Cómo se codifica la clase? Luego, pues empiezas con las asociaciones, la herencia, luego viene las asociaciones, la composición, agregación, ¿sí? Y relaciones o asociaciones diversas. Entonces, estas cuatro cosas depende del lenguaje de programación que ustedes escojan para que lo puedan codificar, ¿ya? Yo les voy a recomendar de que mínimamente su proyecto tenga implementada todas las clases que necesita, mínimamente. Porque si ustedes son 5 y el proyecto tiene 5 clases, espero que no me presenten 2 clases hechas. Mínimamente la clase hecha, porque cada clase es un módulo, ¿sí? Mínimamente repártanse, dile, Juan, tú haces esto, Pedro, esto, cosa que el día que yo revise la evaluación final, la evaluación ya de la última, donde ya presentan la aplicación hecha, ustedes digan, Juan hizo esta, y bueno, Juan se las tiene que entender conmigo, porque si lo ha hecho mal, pues él tiene más peso. Sin embargo, el grupo debió corregirle. No hacerle el trabajo, pero sí corregirle y decirle, Juan, arregla esto. Y si Juan no quiso hacerlo, el grupo lo debe indicar ese día, ¿no? No es porque querramos arruinar a las personas, sino yo necesito saber cómo voy a ponderar el trabajo de cada uno. Nadie se puede sentar a esperar que otro haga las cosas. Nadie me puede decir, hicimos todos de todo. No hay eso, ¿sí? Hay lo que se llama división del trabajo para lograr hacer el ejercicio. Si no dividen el trabajo, no lo van a lograr, tienen que dividirlo. Ahora, si son 3 clases y eran 5 personas, pues no, mínimamente han hecho cada uno una clase y los otros dos de repente me parece que han tenido que trabajar con, no sé, las asociaciones, la composición. Tal vez alguien se ha encargado de la parte de la interfaz gráfica, que sea amigable, que esté colores bonitos, que no haya errores ortográficos en las presentaciones. No sé, ustedes ya tienen que encontrar su estrategia de grupo para lograr. ¿No es cierto que todos con estrategia? Entonces hay que armar esa estrategia y tienen este fin de semana para ir armando su estrategia. Porque conmigo, por ejemplo, ya han visto el 50% del trabajo que es esto. Esto es el 50%. Entonces ya este fin de semana tienen que ver la estrategia de hacerlo lo más rápido posible, lo mismo que yo hice en este pequeño taller, que fue leer el enunciado, encontrar las clases, los atributos, revisar si hay herencia, revisar si hay concepto todo parte, si hay asociaciones y las cardinalidades que tienen entre ellas, ¿sí? Y bueno, tratar de tener un diagrama de clase lo más correcto posible, ¿ya? Y luego la segunda parte de la estrategia va a consistir en ir a programación. Y ahí sí o sí ya no están juntos lo que tienen que hacer. Tienen que hacer un trabajo de dividirse las cosas para que funcionen. Y ese es en realidad el espíritu de la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? La división y luego el acoplamiento, donde el acoplamiento no tiene fuerte dependencia. Quiere decir que las clases son lo más independientes posibles en el sentido de que si yo la reemplazo por otra, debería seguir funcionando las cosas, o si agarro esta clase y la llevo a otro proyecto, debería servirme en ese otro proyecto también, ¿ya? Entonces, voy ahora a mostrar un poco de la segunda parte de lo que es ahora código. Vamos a enseguida compartir.
Bien, entonces ya saben de qué se va a tratar la siguiente semana. Y esta es la parte donde ya cada grupo tiene que vérselas, tienen que buscar, investigar. Yo un poco les voy a ayudar mostrándoles cómo se hace la traducción. Ojo que el proyecto que van a hacer es muy sencillo, es corto. El objetivo es que logren concluir la aplicación completa, ¿ya? En semestres pasados nos hemos quedado como que a medias porque no concluían con el proyecto, entonces pues nos quedamos con poco conocimiento de cómo va la segunda parte. Siempre esto es algo que los traba a veces porque si bien algunos conocen cómo se programa las clases, tal vez no tienen mucho conocimiento de cómo se trabajan las asociaciones. Ahora, eso tampoco es el objetivo final de este curso. Ya en realidad el tema de asociaciones y composición y todo lo demás lo van a ver de manera más enfatizada en las siguientes materias en las cuales ya vayan a integrar a sus aplicaciones bases de datos para poder hacer o para poder propiciar el almacenamiento de la información, que es lo que se está necesitando muchas veces en ese tipo de aplicaciones. Ya, entonces, ¿dónde vamos a empezar? Cuando tengas que diseñar un proyecto, el primer paso tiene que enfocarse, ok, en el diseño de las clases. Entonces, por un lado, tú vas a estar con tu diagrama de clases. Vamos a tratar de minimizarlo ahí. Por un lado vas a estar con tu diagrama de clases y vas a decidir en dónde empezar. Entonces yo, por ejemplo, estoy decidiendo empezar en las clases pues más simples, ¿ya? Para mí pudiera ser, por ejemplo, la clase fecha 1. Esta es una candidata con la que yo empezaría, no tengo cómo marcarla, pero bueno, es la clase fecha 1. ¿Por qué? Porque la clase fecha es parte, ¿no es cierto? Es parte o es atributo de otras clases. Ese es el motivo por el cual empezaría con la clase fecha. Como es atributo de otras clases, pues empezaría uno con ella. Dos, me iría a la parte de herencia y empezaría con la clase base. En este caso, persona. ¿Sí? Entonces ya hay dos candidatas. Fecha porque hay atributos que son de ese tipo, entonces primero implemento fecha. Dos, persona, porque es clase base de esta, que es cliente y empleado. Entonces tengo dos, tres y cuatro. Ya tengo cuatro clases para arrancar. Y luego empezaría a ver, ¿no? ¿Qué es lo que voy a primero solucionar? ¿Qué es lo que primero voy a reflejar en mi aplicación? Por ejemplo, me interesa controlar la parte o reflejar la parte en la cual el cliente contrata el proyecto. Entonces voy a empezar a trabajar en cómo voy a hacer para programar esta asociación entre cliente y proyecto y crear el código necesario para que el cliente contrate un proyecto. Y de esa manera ir avanzando con las asociaciones que vayan para adelante. Entonces mataría esto con proyecto y todo lo que está relacionado con proyecto. ¿Sí? Entonces esa sería mi estrategia. Bueno, vamos a ver a la clase fecha entonces. Vamos a hacer el siguiente para que lo vean de esta manera. Voy a hacer una nueva aplicación de Windows y dentro de esta aplicación en blanco, ¿sí? No tengo nada, ¿ok? Y mi objetivo todavía no es crear interfaz, simplemente concentrarme en lo que es la definición de clases. Entonces, tengo el proyecto, ¿sí? Es esta nueva que he creado. Por defecto, él me ha creado una unidad que es el formulario, en este caso el DFN, el CPP y el H. Por organización en C, cada clase, ¿sí? Cada clase va a estar definida de manera simple. Miren, voy a irme a proyecto. Este que me ha armado ahorita es simplemente el formulario y los archivos necesarios para controlar el formulario. Pero lo que yo voy a hacer es ahora empezar a diseñar las clases. ¿Cuál dijimos? La clase fecha. Le doy de donde está el proyecto, Add New, y ahí tengo varias opciones, ¿ya? Y yo voy a irme por la opción que dice Unit C++ Builder, ¿sí? Unit C++ Builder, ¿ok? Entonces, en este caso, estoy diciendo básicamente que quiero solamente una unidad, ¿sí? Entonces vamos, clic ahí. Y cuando voy al explorador de solución,
fíjense la unidad, ¿sí? Tiene el H y tiene el CPP y no tiene el DFN, porque yo no le pedí un formulario, le pedí una nueva unidad. Entonces, ¿cómo voy a crear las clases? Nueva unidad. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a cambiar el nombre a esta unidad, le vamos a llamar, fíjense que lo puse en el superior, le vamos a poner fecha singular, tal cual está en el diagrama de clases, ¿sí? Fecha y automáticamente le cambia a estos dos, el H y el CPP. Ahora, algunos prefieren hacerlo todo en el punto H y no usar el CPP, dependiendo, ¿sí? Hay algunas cosas que en programación orientada a objetos, en C++, Builder, es más aconsejable hacerlo solamente todo en el punto H, ¿ya? O sea, completo la clase, definirla en el punto H. Pero yo no lo recomiendo porque normalmente la idea que tiene C al tener estos dos archivos, es decir, en el punto H ponemos el prototipo de la clase y en el CPP ponemos la implementación de todos los procesos y funciones o los métodos que tiene la clase. ¿Sí? Y cuando queramos hacer uso de esta clase fecha, le vamos a instruir a C que incluya la clase fecha con la extensión .h. Cuando tú referencias a fecha.h, en realidad estás referenciando a toda la clase fecha. Entonces, por esa razón, algunos agarran el .h, que es este archivo que está acá, y ahí lo hacen todo. Definen la clase, implementan procesos, funciones y listo. ¿No? Pero yo voy a irme por la estrategia de decir, lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Ahora, ¿dónde escribimos? Ahí adentro. Dentro del ENIF, o sea, dentro del ENIF escribes el nombre class, y ahí va el nombre de la clase, ¿sí? En este caso sería fecha, la llave que abre y la llave que cierra, ¿no? Entonces ahí ya estás definiendo la clase, ¿no? El nombre. Y ahora, adentro de ella tú tienes que empezar, de acuerdo a tu diagrama de clases primero, ¿sí? Ir a buscar los atributos que ella tiene. En este caso tenés que ya tomar la decisión. Sí. Bueno, ahí pusimos integer de genérico, string de genérico y fluga de genérico. Pero ahora que toca programar, toca pues ya específicamente poner de qué va a ser, ¿sí? Aquí le ponemos, por ejemplo, de... eh, uy, estoy un poco en otro lenguaje. Unsigned. Bueno, como es muy chiquito, el día solamente es hasta 30. No estoy recordando los tipos de datos de C que se manejan de este estilo. Assigned int es muy grande, pero bueno, assigned int, si no me equivoco, hay otro que es el byte, que también se podría utilizar porque es muy chiquito. Los días son de 31 nada más. Assigned en D, ¿sí? Unsigned int m, entonces ir ahí definiendo los tipos, ¿sí? Y bueno, todos los atributos que vayan a tener. Ahora, cuando definimos a la clase, recuerden la teoría, los elementos que tiene la clase tienen niveles de protección. Entonces, en este punto ya hay que tomar en cuenta eso, porque los atributos y los métodos pueden ir en uno u otro nivel, ¿sí? Y tenemos por genérico primero el tema de private, ¿sí? Ahí lo defino zona privada. Son atributos que yo deseo ponerlos normalmente privados para que ninguna otra clase acceda a ellos de manera directa, ¿sí? Y public, pueden ir otros atributos o métodos que yo quiero que sean accesibles desde otras clases que están afuera. Otro nivel de protección, ¿cuál era? El protected, que está pensado en que es un nivel de protección similar a privado, es similar a privado, pero en la zona protected pueden acceder las clases derivadas, ¿sí? Entonces tú cuando pones aquí abajo algún método o atributo, estás diciendo que las clases derivadas
pueden acceder a esa zona. Ahora, esta clase fecha no tiene clases derivadas, es una clase base nada más. Y no creo que le vayan a hacer, a no ser de que le vayan a pensar algo especial. Entonces yo puedo obviar con el tema de protected, ¿sí? Obvio, ¿ok? Entonces, barremos los atributos, les definimos sus tipos y de ahí, aquí hay que corregir algunas cosas. Sí, ahí estoy. Ok. Y ahora habría que barrer los métodos, ¿no? Los métodos que están definidos en la clase. Bueno, acá en esta clase puntualmente no se hicieron métodos. Entonces nosotros tenemos que barrer un grupo de métodos que sí o sí van a ir en todas las clases. Fíjense que él no tiene, pero hay un grupo de métodos que debemos incorporar en todas las clases que van a hacer en su proyecto. ¿Cuáles son esas? Acá se les voy a mostrar el resumen para que, denme un segundingo. Vamos a ver si lo puse listo. Bueno, esto no es. Denme un segundo que ya lo esquematicé para que ustedes lo puedan ver. Esto es la etapa de elaboración. ¿Qué es esto? Ok, estamos en etapa de elaboración y ahora lo que toca es... No, estamos en etapa de construcción. Estoy un poco confundida ahora. Construcción. Bueno, elaboración es hasta el diseño, ¿no? Construcción es ya cuando tenemos un diseño y ahora toca la implementación en algún lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en las clases? Ok, primero se la define con la instrucción class, ¿sí? Luego definimos las zonas, private, public, protected, si fuera necesario. Ojo que en ellas pueden ir tanto atributos como pueden ir métodos también. Luego tenemos que pasar a la zona de constructores de la clase. Toda clase tiene un constructor, mínimamente uno, pero existen tres tipos de constructores que están marcados acá. Existe el famoso constructor de oficio, que es este, no lleva parámetros, fíjense, parámetro vacío. El constructor parametrizado, como el que estamos viendo acá, es un constructor que recibe variables, ¿sí? O datos de entrada, ¿ok? Datos de entrada, que son los valores con los cuales quieres inicializar los atributos de la clase, ¿sí? Y tenés finalmente el constructor copia que recibe por parámetro un dato que es del mismo tipo de la clase. En este caso, la clase era persona y lo que se hizo es poner un dato que era del tipo persona. ¿Cuál es el objetivo del constructor? El objetivo es inicializar con algún valor los atributos esenciales de la clase. O sea, no necesariamente todos, pero bueno, los atributos esenciales. En el caso de la clase fecha que estábamos teniendo nosotros, por ejemplo, el constructor de oficio no va a llevar ningún parámetro, ¿sí? El parametrizado va a llevar día, mes y año, ¿sí? Y el constructor copia va a llevar acá un tipo fecha, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que definirlo todo, ¿ok? Entonces, en la clase fecha, que vamos a ver por acá, déjeme encontrarla, ¿ok? En la clase fecha, aquí tú vendrías indicando y decir, indicando, por ejemplo, la zona de constructores, lo voy a poner en comentario así, constructores. Y acá va el nombre de la misma clase. El constructor se llama igual que la clase. Va así, sin parámetros. Luego va a ir definido también con parámetros, pero pues ahí puedes directamente decir unsigned int, indicando el día, unsigned int, indicando el mes,
y unsigned int indicando el año. Fíjense que no es necesario poner el nombre de la variable incluso ahí, pero tú puedes hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, AA, este que se llame MM y este que se llame, perdón, este sería AA y el día sería DD. ¿Sí? El orden es lo importante, ¿no? Que el primero representa al día, el segundo al mes y el tercero al año. Entonces ahí ya tendría su constructor parametrizado. Y luego tendríamos que idear el constructor de copia que se lo representa normalmente de esta manera, ¿sí? Entonces del tipo fecha, ay, ¿dónde está el Asperhan? Sí, del tipo fecha y ahí decir F, por ejemplo, que está entrando un atributo del tipo fecha para representar a los datos que hay que poner en los atributos de la clase, ¿ya? Entonces, en todas las clases que van a implementar, quiero ver los tres constructores, los tres tipos. También va el destructor, que bueno, este lo hacemos siempre, se lo representa con la pestañita delante y luego el nombre básico de la clase. Ojo que hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Aquí, por ejemplo, F es siempre mayúscula para referenciar a la clase. Entonces, el destructor normalmente es un método en el cual nosotros escribimos el código necesario para liberar memoria que hubiéramos pedido, por ejemplo, de manera dinámica en el constructor. Si en el constructor hubiera dicho, por ejemplo, una instrucción new int, en el destructor yo estaría obligada a llamar a la instrucción delete, ¿sí? O sea que borra el espacio de memoria dinámica que necesitó trabajar el constructor. Ahora, el constructor se dispara en el momento que defines una variable, ¿sí? En el momento que dices, por ejemplo, f del tipo fecha, ¿sí? Porque en algún lugar tú vas a decir, donde quieras utilizar la clase fecha, vas a decir, bueno, del tipo fecha que sea f. Entonces, la variable f estás definiendo de tipo fecha y en este momento el constructor que se está disparando es el constructor de oficio, porque acá no hay parámetros. Ahora, si yo le digo tipo f y le mando 3,2,2021, entonces, ¿qué constructor está disparando? El que tiene tres parámetros y ese sería este, 1, 2 y 3. Luego, si por ejemplo yo diría esto y luego le digo de tipo fecha, fa, y le mando por parámetro f, ¿qué constructor se está disparando? Se está disparando el constructor de copia, que es el que tiene un atributo del mismo tipo. F es del tipo fecha. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual es importante el constructor. Ahora, los destructores se disparan en el momento de que la clase finalice automáticamente. ¿Ya? Se disparan en el momento que se destruye la clase. Por eso es que ahí ponemos código relacionado a liberar memoria dinámica que hubieras requerido con los int, ¿no? A ver, ¿qué más tiene la clase? Tiene, por ejemplo, tiene los famosos getters, ¿sí? También le llaman selectores. Y esto tiene que ver con métodos, ojo, o más bien funciones, ¿sí? Funciones que retornan el valor almacenado por algún atributo. Como el usuario no puede, o alguna clase externa no puede acceder a estos atributos de manera directa porque están private y así debe ser por los niveles de protección que debemos darle a la clase, ¿sí? Entonces los getters hacen el trabajo de devolver los valores almacenados por esos atributos. Entonces simplemente son funciones, ¿no? Que devuelven el valor almacenado. Por ejemplo, del tipo unsigned int, eh, el get, uh, get día, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta función va a traer del tipo, va a retornar el día que tiene en bueno, el dato que tiene en el campo día. Y lo mismo vamos a hacer para todos los que sean necesarios, ¿no? Entonces, normalmente va uno por atributo, ¿sí? Get día, get mes y get
Has puede ser, ¿no? Dependiendo de cómo queramos escribir. Entonces son los getters, son funciones o selectores. Luego viene el tema de los modificadores o los setters. Los setters, que le decimos nosotros, son voids ahora, ¿no? Porque esos son modificadores. Ahora su trabajo es modificar el dato almacenado por los atributos. Entonces aquí, por ejemplo, por cada atributo que tengamos, vamos a poner, yo les pongo put a todos los setters, le pongo put, algunos le ponen set, ¿sí? Entonces voy a poner put día, por ejemplo. Y por parámetro deberé pasarle assigned in qué le va a poner al día, ¿no? Aquí le voy a poner día, ¿sí? Un dato de entrada de tipo assignedIn que va a representar a qué valor va a tener la variable de la clase, ¿sí? Y lo mismo para los otros atributos. Entonces va los setters también para mes, bueno, para todos los que sea conveniente, ¿no? Puede ser algún atributo que sea de uso exclusivo de la clase y no quieras para nada que nadie acceda, entonces no se le construye ni el setter ni el getter porque son para uso exclusivo de la clase. Quiere decir que no queremos que de afuera accedan a ese atributo. Y por ejemplo, y listo. Entonces, principalmente tenemos que implementar estos, ¿ya? Una clase que tenga sus constructores, sus destructores, sus getters y sus setters es una clase más o menos completa. Obviamente aquí hay que aumentar todo proceso o función que sea necesario implementar para que esta clase haga el trabajo que necesitamos que haga, ¿sí? Entonces, en el tema fecha, bueno, se me ocurre a mí, por ejemplo, ojo que todo esto está público. ¿Sí? No vayan a poner en el lado private, ¿no? Los constructores, por ejemplo, porque no van a ser accesibles desde afuera, ¿sí? Ok. Entonces, acá, por ejemplo, me iría yo por también público, poner algunos métodos genéricos dependiendo a la problemática que hay que resolver. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de fecha, yo me imagino que se va a necesitar, por ejemplo, no sé, a ver, cal año, ¿sí? Que calcule el año. ¿Cuántos años hay entre dos gestiones, ¿sí? Entonces, cal año se puede decir, por ejemplo, que trate de calcular cuántos años hay entre del tipo fecha F, y del tipo fecha F2, ¿sí? F1 y F2. Y ahí le podemos poner también el mismo asperjan que habíamos visto ahí. Entonces ese es un void, ¿sí? Que se me ocurre también que se puede necesitar, ¿sí? Cada años. Bueno, entonces de esta manera puedo ir llenando el resto. Ahora, cuando toca ir a implementar, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que lo pudieras continuar haciendo acá, ¿sí? Ahí, pero yo voy a optar por utilizar el archivo .cpp, ¿ya? Bueno, acá por ejemplo, si voy al explorador de soluciones, estoy en fecha, el CPP, fíjense, acá este archivo está incluyendo a la fecha.h, es decir, que de ya lo tiene incluido, es decir, todo lo que escribimos en la clase fecha aquí ya es conocido. Yo puedo optar por a continuación simplemente estar escribiendo el código representando la implementación de cada método que tenía la clase, ¿ya? Y para eso, un consejo es, como estamos en procesos de construir todo, es que se hagan una copia, ¿sí? De todo esto al punto CPP para que ustedes recuerden que todo eso tienen que implementar. Hacen su copia y empiezan el proceso de implementación. Ahora,
¿Cómo vamos a codificar aquí la referencia? La referencia de la clase la hace a través del nombre de la misma clase, 4 puntitos para indicar la conexión y luego el nombre del método que vas a implementar. Y obviamente aquí una llave que abre y que cierra. ¿Sí? Y eso lo tienes que hacer por cada método que va. ¿Y qué vas a escribir aquí adentro? Bueno, el código que corresponde. Por ejemplo, este es el constructor de oficio. Yo sé que dentro de la clase fecha tiene 3 atributos. Y yo cuando el usuario diga F, del tipo fecha F, entonces yo debo pensar en cómo, con qué valores voy a inicializar esos atributos que tiene la clase fecha. La clase fecha tiene A o D de día. Por ejemplo, le puedo decir que el día sea 1, que el M sea 1, o sea, puedo tener ese parámetro yo por defecto, ¿sí? Día 1, mes 1. Y el año, por ejemplo, le puedo poner pues, un año inicial, no sé, un año imposible de que sea verdad, por ejemplo, el año 1000, ¿sí? Para que yo pueda determinar de que esto está refiriéndose a un dato inicial que le puse porque no queden nulos, ¿sí? Porque no queden nulos. Ese fue mi objetivo, ¿ya? Entonces, a veces cuando estamos implementando, ¿no? Tenemos que ir constantemente al punto H. A ver sobre todo este tema, ¿no? Cómo está, qué se llama, para poder referenciar dentro del CPP, ¿sí? Y bueno, hacer este mismo trabajo. Aquí, por ejemplo, el constructor ya está listo, se lo puede utilizar y habrá que continuar con lo siguiente. Ojo con esto. Mi recomendación es que no olviden que cada inicio y final tengan su punto y coma, ¿sí? Cada void, cada método tenga su punto y coma de cierre, ¿ya? Así como también esto, que no estoy segura porque todavía falla mucho en Embarcadero, sobre todo en este builder. Miren, la fecha, llave de apertura, llave de cierre. Y tiene el punto y coma acá. Solamente si falta este punto y coma, el compilador te arroja muchísimos errores. Entonces no se olviden el punto y coma al final de la clase. Y siempre recordar que es mejor también ponerlos al final de cada método que vayan implementando en la clase. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que van a enfrentar a cada método, ¿sí? Entonces, como estamos cortos de tiempo, me voy a voy a grabarlo todo, voy a grabar Save All, lo vamos a poner por acá, vamos a grabarlo hasta donde llegamos, y ahora vamos a ver una estructura completa definida para que tengan los lineamientos, porque ojo que yo me estoy enfatizando esto en C++. Me hubiera gustado mostrar también en Python, porque me gusta mucho Python. Hay muchos tutores en línea que pueden ustedes rescatar. Tienen el tiempo, sí, bueno, tienen el tiempo justo. Ahorita este fin de semana ya nomás tienen que prepararse para el día lunes. El día lunes, hasta que les devuelva el diagrama de clases, tienen que prepararse o decidir en qué lo van a programar. Porque ya van a tener el problema. Derivado del problema, se selecciona el lenguaje de programación. Yo me voy a poner a implementar un juego un videojuego, por ejemplo, en C++, ¿verdad? Imposible que lo acabe a tiempo. Tengo que buscar un lenguaje de programación que tenga las librerías y los utilitarios para que me permitan hacerlo más rápido. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes tienen de lunes al miércoles a decidir en qué lo van a trabajar. Se puede en C++ el proyecto que van a hacer, pero esto está abierto a la decisión de cada grupo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mostrar una demo completo para esta parte. Estamos en construcción. Me voy a ir a taller un minutingo. Ok, vamos a abrir este otro. Ok, aquí bueno, esto se ha hecho con harto tiempo, pero el objetivo de esta clase es ser una clase modelo o un ejemplo modelo de cómo se hace el diagrama, ¿ya? O cómo se lo traduce. Lo que me interesa de acá es que vean de que esto tiene
la clase fecha, por ejemplo. Ahí voy a ir a la clase fecha. Ok, miren, ahí está, clase fecha. Está implementado, ¿sí? Ah, bueno, con short se hizo acá el día y el mes, ¿sí? Tiene los constructores, así como hemos indicado, los setters, ¿sí? Los getters, ¿ya? Y bueno, luego viene todos los métodos que que podamos necesitar. Ahora, este esquema genérico que les he hecho para guía, para que ustedes vean qué pueden hacer, en C++ tenemos, por ejemplo, la posibilidad de definir propiedades. ¿No es cierto que, por ejemplo, si quiero acceder al atributo de D del día, de la clase fecha, yo tendría que utilizar el getDía, que esa es una función a la cual yo quiero llamar. La propiedad me permite a mí eh, hacer de que yo pueda acceder a este mismo atributo de manera más directa que si lo hiciéramos con get, ¿sí? Entonces, cuando tú implementas el property, le dices el tipo de variable, el nombre que va a tener la variable. Fíjate que en vez de referenciar a día con D, lo voy a hacer con su nombre completo, como día. Es como buscarle un alias, ¿sí? O sea, que dentro de mi clase, yo a este atributo lo voy a conocer como D, pero afuera de la clase, que todo el mundo lo vea como día. Eso es lo que hace la propiedad. La propiedad permite que los atributos sean como renombrados con algún alias que sea para que sea reconocido desde afuera de la clase. Entonces, para que el usuario no use un getter, por ejemplo, o un setter, ¿sí? Que es más largo porque hay que llamarlo como proceso función, yo puedo definir esta propiedad y decir, bueno, se va a llamar día y para el momento de que modifique, cuando haga un write o modifique este atributo, llamo al método putDía, que está aquí ya definido. Y cuando quiera el usuario recuperar el valor almacenado por día, lo que voy a hacer es decirle con read, le voy a decir que llame a la función getDía, ¿sí? Entonces ahí va a llamar a esta función. Entonces, ¿qué va a hacer el property? Va a disfrazar la forma de utilizar a los atributos. Es decir, que desde afuera el usuario va a decir, por ejemplo, día, o sea, el nombre de la clase, punto día, y va a acceder al atributo de directamente, pero viéndolo con el nombre de día. ¿Sí? Entonces, no sé si se acuerdan que cuando estuvimos en diseño, a ver, veamos acá, miren, por decirte este botón, ¿sí? Tenía por acá en sus propiedades, a ver, veamos, fíjense, estas son sus propiedades, ¿verdad? Y podía acceder a todas estas, ¿sí? Lo mismo estoy construyendo allá, estoy construyendo elementos como estos, que en el fondo referencian atributos de la clase para ser accedidos de manera directa, como lo hacíamos por acá, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu de lo que es el property. Y lo tiene C++, aunque no lo he visto en Java ni en Python. Ok. Entonces, tienes esta facilidad de definir property por todos los atributos que querrás que se vean de afuera de manera transparente o directa. Luego tenés también la posibilidad de definir algunos métodos llamados virtual. Fíjate que esto es igual que un método cualquiera, getFecha, pero aquí le ha puesto de repente delante la palabra virtual. ¿Qué significa virtual en C++? Cuando tú pones virtual a un método, le estás diciendo al lenguaje de programación de que este método está definida en esta clase, ¿sí? Y si más adelante, ¿sí? Si más adelante se saca alguna herencia de esta clase fecha, o sea, si aparece alguna clase heredada o derivada, ¿sí? Si apareciera una clase derivada, cuando tú le pones la intrusión virtual, le estás diciendo que la que lleve prioridad va a depender de cómo está definido el objeto. ¿Qué significa virtual? Probable que se vaya a usar este método o probable que se vaya a utilizar el método que está en la clase derivada. ¿Y qué estoy hablando? Que este método getFecha está en esta clase base, en teoría, y que si más adelante construyera una clase derivada de esta,
y en esa clase crearas otro método exactamente con el mismo nombre, el compilador va a decir, lo tengo en la clase base, lo tengo en la clase derivada. El compilador se va a preguntar, ¿a cuál va a llamar? Cuando tú le pones la instrucción virtual, le estás instruyendo al compilador que tome la decisión de acuerdo a la situación en la que se encuentra. ¿Y cuál es la situación que puede tener virtual? Eso es lo que vamos a estudiar justamente en esta demo que he construido. Bueno, lo que normalmente le indica virtual es lo siguiente. Si está la función en la clase base y está en la clase derivada, está correcto, porque el polimorfismo nos dice que puede estar en ambas, ¿ya? Uno. La pregunta, ¿a cuál llamará? En genérico, cuando la defines virtual en la clase base, la que va a tener prioridad es la de la clase derivada. Virtual significa, está aquí por si me necesita, porque si la clase derivada lo tiene, esa es la que va a ir, ¿sí? Eso significa virtual. Entonces, ojo con las clases que tienen herencia, ¿sí? Cuando hay clase base y derivada. Es importantísimo recordar que a veces hay que utilizar la instrucción virtual, porque ella le va a instruir al compilador a cuál de los métodos va a llamar en determinadas situaciones, ¿ya? Y por último, tenemos también la instrucción friend. Bueno, virtual, virtual es una cosa y friend es otra cosa. La virtual normalmente la utilizamos cuando hay herencia, ¿sí? Cuando hay clase base o derivada, ¿sí? La función o la instrucción friend significa amigo. No se estila usar esto mucho, pero puede suceder a veces la necesidad de definir una función llamada amiga. Esta es una función amiga. ¿Qué significa amiga? Significa de que este método, getAños, en el fondo no es parte de la clase fecha, ¿sí? No es parte de la clase fecha. Sin embargo, al yo ponerlo acá adentro, significa que la puedo implementar, pero el momento de implementarla va a estar fuera de la clase fecha. ¿Qué significa eso? De que al estar dentro de la clase, aquí, ¿sí? Al estar definida aquí dentro de la clase como friend, significa que podés acceder, ¿sí? A los atributos que aquí son private, ¿sí? Podés acceder a esos atributos. ¿Quién puede acceder a esos atributos? El método getAños, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a implicar? Va a implicar de que esta clase, al ser friend, si bien está dentro del punto H, no va a estar así dentro del CPP. Veamos cómo ha sido implementado esta clase getAños. Vamos a ver por acá. Me voy a el CPP de fecha. Voy a buscar esa friend, que seguramente la tengo al final. Ok, aquí está. Fíjense. getAños era el método, bueno, la función que decía friend en la clase fecha y recibía por parámetro dos atributos del tipo fecha, F1 y F2. Ahora aquí dice simplemente unsigned int, pero no está llevando esto. La fecha con los 4 puntos, o sea, lo legal aquí sería que yo tenga fecha con 4 puntitos y decir ahí getAños, porque este es el enganche de decir este método es parte de la clase fecha, pero no está definida así, está en el CPP, pero está directamente como si fuera una función externa a la clase, y eso es en realidad la función friend. La friend es un método externo a la clase, por eso no lleva la dirección o la señalética de fecha con los 4 puntitos, sino más bien es una función externa. Pero es una función externa con derechos de acceder a los elementos privados de la clase fecha. Fíjate cómo acá F1 era del tipo fecha. Y aquí, ¿qué está diciendo? Ani que sea igual a F2. F2 es del tipo fecha. Puntito A. Pero ¿cómo pudo llegar F2 al A? Si el A es un atributo de F2 y ese atributo está protegido, esto de acá debería decir error, no puedo. ¿Por qué no me sale error al acceder a A, que es privado? Porque este es un método friend. El método friend hace posible de que las clases puedan acceder a elementos privados o atributos o métodos privados que tenga la clase. Entonces, en el fondo, getAños es como si fuera realmente parte de la clase fecha. Pero miren, no lo codifico así porque en el fondo es simplemente una friend. Acá no dice friend,
pero lo dice en el prototipo, que es decir, en el punto H. Entonces, esto hubiera sido imposible a no ser de esa instrucción friend que hay dentro del punto H a get años. Y esa es la función friend. No hay que usar mucho porque esto es como que violenta un poco la protección de la clase, ¿no? Estamos en el fondo accediendo a elementos privados que por de alguna forma puede ser dañino, pero en algunas ocasiones se lo hace por facilidad, ¿sí? Por facilitar la programación o porque se vea más sencilla, se estila hacer eso. Bien, estoy volviendo entonces aquí esclareciendo conceptos clave, ¿no? Que virtual, en el caso de herencia, la clase fecha no tenía herencia, por lo tanto no debí poner de repente esto, ¿sí? La friend, que pues era nada más para mostrarles que en el fondo es muy útil para propiciar este tipo de situaciones, pero se la codifica distinto, ¿no? Y luego finalmente vamos a ver un poco de polimorfismo. Las clases necesitan que ustedes se pregunten si van a necesitar sobrecargar algunos operadores, ¿ya? Puntualmente en la clase fecha, todo el tiempo me chocaba con temas de fecha 1 es más grande que fecha 2, fecha 1 será igual que fecha 2, ¿sí? Entonces, ese fue el motivo por el cual agarré y empecé a sobrecargar los operadores de comparación, mayor, menor, igual, en este caso, y asignación, ¿sí? Entonces, estos operadores me van a permitir a mí que cuando yo digo del tipo fecha F y le diga que tenga de datos 1,1, por darte mal, está mal, pero bueno, se lo di así, y este fecha del tipo, bueno, del tipo fecha F2 con los datos 12 día 12 mes 04 año 2021, por ejemplo, ¿sí? Y yo pueda hacer comparaciones directas, decir, por ejemplo, if, ¿no? F1 es mayor que F2, directamente, ¿sí? Entonces, la sobrecarga de operadores no va a ir para todas las clases. En el caso de fecha, por la forma en que se trabaja, es probable que yo necesite hacer a veces comparaciones de mayor, de igualdad, etcétera. Entonces, es muy útil la sobrecarga de operadores. En esta demo que les voy a pasar está el código de cómo pueden sobrecargar operadores en C++. No solamente el operador de comparación se puede sobrecargar, ¿sí? O el de asignación, como estamos viendo acá, porque esta es asignación y esto es comparación de igualdad. Se puede sobrecargar también la suma, la resta, ¿sí? La multiplicación. Yo recuerdo una vez que les pedí hacer matrices, por ejemplo. Los chicos decían del tipo matriz que sea M1 y bueno, luego llamaban a un método M1.llenar y le decían que toda la llenen con 2 por decirte. Y luego decían del tipo matriz que sea M2, llamando a constructores. Y a este, por ejemplo, le decían que por defecto toda la matriz se llene con el 4, ¿sí? Le llamaban al constructor parametrizado, que iniciaba la matriz todo con 4. Y bueno, las dimensiones, ¿sí? En el constructor la definían, por ejemplo, llenar la matriz con, acá le vamos a decir M1. Por defecto M1 tenía una dimensión de 5 por 5, por decirte, ya no me acuerdo en el caso de puntual de los muchachos, pero esta M1 por defecto arrancaba con 5 por 5 y llenar lo único que hacía era llenar la matriz 5 por 5 con el 2. Aquí M2 le decía llenar con el 4, pero le mandabas la dirección. Por ejemplo, 5,2, ¿sí? Y le decía que lo llene con 4. Y luego, miren, decían que del tipo matriz sea M3, que sea igual a M1 multiplicado por M2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podían multiplicar la matriz 1 con la matriz 2? Porque lo tenían al operador de producto sobrecargado con el algoritmo de producto matricial. El algoritmo de producto matricial tiene detalles, ¿no? Como que el número de columnas de la segunda matriz sea igual al número de filas el número de filas, perdón, de la matriz 2 sea igual al número de columnas de la matriz 1. Obviamente todo eso se controlaba aquí y bueno, el producto sí se hacía, ¿no? Y luego decían con otro método M3.mostrar.
¿no? Entonces ahí mostraban su matriz resultante o matriz producto. Entonces, realmente útil el operador de producto sobrecargado porque con una simple operación ya estaba hecho el producto matricial y el código estaba escondido, ¿no? Dentro de el operador que se hacía. Ahora, implementar esto no es tan complicado, miren, simplemente si es operación de comparación va a retornar un bool, luego va la instrucción operator, qué operador quiero sobrecargar, y luego entre paréntesis decir el operador que va a ir a la derecha o el operando que va al lado derecho, ¿sí? Porque el que va al lado izquierdo se sobreentiende que es del tipo fecha es el del lado izquierdo, entonces aquí estás esclareciendo que el derecho también va a ser del tipo fecha. Y lo mismo por acá y por acá, ¿sí? Ahora, las implementaciones de esto también va a estar en la demo, en la CPP, y eso es por el tema de polimorfismo. La sobrecarga de operadores es el concepto de polimorfismo, porque acá, por ejemplo, está sobrecargando el símbolo menor. Miren, esto está viniendo enganchado a la clase fecha, porque esta sobrecarga es parte de la clase fecha. Esto es exactamente la misma instrucción. Y aquí lo único que está tratando de ver es si es falso o verdadero. Y para ello dice, asuma que es falso y empieza a comparar. La instrucción this, se me pasó decirles, en C++ significa ¿sí? Esta clase, ¿sí? La clase en la que estoy en este momento. Yo estoy en la clase fecha y me estoy refiriendo a sus atributos que tiene la clase fecha. ¿Cuáles son sus atributos? Estos tres, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo this, es cuando yo quiero referirme a la misma clase fecha en la que estoy trabajando el código o el algoritmo, ¿sí? Entonces, acá que le estoy diciendo, this de la clase en la que estoy, en su atributo A, comparar con el atributo A de f, y f es este que entró por parámetro, ¿sí? Entonces, aquí está haciendo la comparación y si esto es verdadero, le ponemos en true, si no, hace la otra pregunta. Si de la clase en la que estoy, el atributo A es igual a el atributo A de F, que es el que está viendo por parámetros. Si es igual, entonces pregunta si los meses son menor. Si es así, ya es verdad. Si no, ahora le toca ver si los meses son iguales. Y si no, me toca comparar si los días, si es el uno menor que el otro, y ya es verdadero. Si no pasó ninguna de estas, quiere decir que se quedó con falso, por lo tanto retorna que fuera falso. En caso contrario, va a retornar el true de acuerdo al cambio que tuvo. Entonces, esta de acá sí va a ser la comparación de que si una fecha es menor que otra fecha. Ojo que el del lado izquierdo es la misma clase y el del lado derecho es este que está viniendo por parámetro, ¿no? Entonces, eso va a permitir de que hagas comparaciones como esta, ¿no? Si F1, que es una clase, es menor que F2. Es tan simple como eso, ¿no? Y no estar haciendo revisar si son un menor que el otro haciendo todo este código, ¿no? Entonces simplemente hemos sobrecargado el operador y ya se puede advertir si es o no es menor. Y lo mismo se hizo para el resto, solo que cambiando el sentido, operación de comparación mayor o igualdad, que era más fácil, ¿no? Porque habría que comparar nada más iguales, etcétera. Entonces, en resumen, cada clase básica que ustedes van a tener deben recordar estos conceptos, ¿ya? Porque yo agarro y les digo el día de la defensa final, ok, muéstrame la clase tanto, y normalmente me muestran esto, el punto H, porque el punto H dice qué es lo que tiene tu clase, ¿ya? Um, y luego les digo, bueno, a ver, por ejemplo, ¿dónde están tus constructores? Les digo, ¿no? Y me dicen, está ahí. Bueno, está ahí. ¿Tienes constructor de oficio? Les digo, ¿sí? Entonces me dicen, no, me dicen. Y sin embargo, el constructor de oficio está aquí, ¿sí? Entonces, por esa razón, ustedes tienen que dominar los conceptos que les he pasado en la parte teórica que está en plataforma. Ustedes tienen que saber a qué me refiero con constructor de oficio, parametrizado, qué es un getter, un setter, qué significa private, qué significa public, ¿sí? Por ejemplo, si yo te pregunto acá, en esta clase, en algún punto, ¿has definido conceptos de polimorfismo? Y me dicen no, ¿no es cierto? Me dicen no. Y sin embargo, pese a que algunos no tienen esto,
porque les dio flojera, no lo hicieron, pensaron que no me iba a dar cuenta, no lo hicieron. Entonces, yo, por ejemplo, solo estoy mirando aquí, ¿sí? ¿Dónde? Acá. Y le pregunto, ¿tienes polimorfismo en esta clase en algún lado? Y me dicen, no hay polimorfismo. Es porque no recuerdan que el polimorfismo tiene que ver con la sobrecarga de operadores y la sobrecarga de métodos. Sobrecarga de operadores es esto que hemos visto acá. Sobrecarga de métodos es esto que estoy viendo acá, que tienen un mismo nombre, todos se llaman fecha, pero tienen diferentes parametrizaciones. Eso es sobrecarga de métodos y eso es polimorfismo, ¿sí? Es polimorfismo. Bueno, entonces esto es lo que va en cada clase. Y ahora sé que hay dos preguntas más. ¿Cómo voy a codificar la clase base? ¿Cómo voy a codificar la clase derivada? Me iría al segunda clase candidata, que es la clase base, no la derivada, la clase base, porque la derivada se la define tomando en cuenta a la clase base. Entonces me voy a ir finalmente a este último punto a mostrar un ejemplo de clase base derivada. En este caso es persona con empleado, que sí lo pusimos acá. La clase persona, bueno, tendría sus atributos propios. Miren, ahí está. Ya estoy yendo a programación, ¿sí? Está su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Miren esto. Del tipo fecha, FNAC. ¿Se acuerdan que eso estaba? Entonces, ahora, esto de acá va a funcionar siempre y cuando en esta clase persona le ponga el include de la clase fecha. Pero el include el punto H. Si yo no pongo esta instrucción de include, el compilador no va a pasar esta línea, ¿sí? No va a pasarla, va a decir que no puede porque no la encuentra. Entonces, la forma de vincular una clase con otra es con include y, entre comillas, el nombre del punto H. Entonces, con esta instrucción yo ya puedo crear esta referencia, ¿no? Y definitivamente traer a la clase a un atributo del tipo fecha sin problema. Y aquí empiezo a implementar lo mismo, constructores, getters, selectores, igual como se hizo en la clase fecha. Sin embargo, acá ya me voy a preocupar, como esta ya es una clase base y tiene herencia, me voy a preocupar enfáticamente de las instrucciones virtual, ¿sí? Porque virtual está preveyendo de que en alguna clase derivada se implemente, por ejemplo, este mismo método, ¿no? Y queremos evitar que el compilador me arroje errores porque, pues, bueno, en realidad el marcadero por defecto, cuando tú no defines virtual, ¿no? Por defecto, en variables estáticas, él toma al de la clase derivada siempre. O sea, es lo que esperamos, ¿sí? Aunque no sea virtual, que por defecto siempre vaya a la clase derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que tiene priorización es la de las clases derivadas, es la que debería haber. Pero con punteros no es así. Los punteros, cuando utilizas punteros entre clases, es necesario identificar si alguna clase que tú piensas que puede aparecer más adelante en clases derivadas, eh, va a ser necesario implementarla, entonces tú debes prever y decir, bueno, mejor la pongo virtual por si más adelante redefinen este mismo método en una derivada, entonces que tenga priorización la que definan en la clase derivada, ¿ya? Entonces, este sería el ejemplo de cómo se traduce una clase base. ¿Okay? La clase base simplemente está suelta, ¿sí? Con sus propios atributos y métodos. Se prevé si va a haber algún método virtual, ¿sí? Y luego se implementa cada método como hicimos en la clase fecha. Finalmente, el enganche con la clase derivada, ¿sí? En cualquier lenguaje que vayan ustedes a programar, se van a hacer las mismas preguntas. Pero acá yo les estoy mostrando en la demo el ejemplo de C++. Me voy a ir a la clase derivada empleado. ¿Sí? Vamos a ver que me lo muestre. Ok, aquí está empleado. El empleado.h también, por si acaso, cada clase es un .h y CPP. Son nuevas unidades. Por lo tanto, tienen su h y su CPP. Si estoy en la clase empleado y yo voy a hacer que esta sea derivada de la clase persona, entonces miren, aquí hago el include de la clase persona con las comillitas y ahora defino a la clase empleado y con esta instrucción y los dos puntitos y la instrucción public le estoy diciendo de que quiero heredar de persona, ¿sí? En empleado, ¿ya? Quiero heredarlo de manera pública. Ahora,
todo atributo o método que tenga persona en la zona protected o pública, las voy a heredar en empleado. Lo que es privado, no lo heredo, ojo. Entonces vamos a ir a revisar la definición de la clase persona. Miren, ¿qué es privado en persona? Todo esto. Es decir, que de la clase empleado yo no puedo acceder a estos atributos de manera directa. ¿Ya? Voy a tener que utilizar los getters y los setters, ¿sí? Voy a tener que usarlos. Ojo con eso. Entonces aquí, por ejemplo, está diciendo, bueno, heredarás de persona todo lo que sea público o protegido, porque lo protected se puede heredar, ¿sí? Y empiezo a definir mis propios atributos como empleado. Y ahí está, por ejemplo, fecha de ingreso, era un atributo propio de empleado, entonces ahí se la puso también como un campo adicional. Ojo que este no tiene nada que ver con el fecha de nacimiento que tiene la clase persona. Este es otro atributo. Ahora, curiosamente, fíjense que empleado está incluyendo a persona. Y bueno, está heredando de la clase persona y tiene un atributo del tipo fecha. Y no fue necesario acá hacer el include fecha. Lo puedes hacer, pero no es necesario porque al haber dicho include persona, ¿sí? Fíjate, como persona llama fecha o incluye fecha, ya no es necesario. O sea, por ende están relacionados. Y aquí están sus propios métodos, ¿no? Públicos, ¿sí? En este caso. Y bueno, ¿a qué me iba con el tema de derecho de acceso? Voy a mostrar un poquito del código de lo que se ha implementado acá en la clase empleado. Ok, miren. Por ejemplo, en la clase empleado, punto H, miren, ¿qué atributos tiene code y fing? ¿Sí? Pero lo que es el tema de nom, ap y fnac no son parte de empleado. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un poquito el CPP de empleado. ¿Ok? Miren, el constructor de empleado está inicializando solamente el código, ¿sí? El código del empleado, ¿sí? Fíjate que no está accediendo ni al nombre ni a la fecha de nacimiento porque no lo puede hacer, ¿sí? Vámonos por otro punto que me gustaría que tomen en cuenta. Por ejemplo, aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Quiero ver dónde está el nombre. Aquí. Por ejemplo, acá tienes el método getAppNombre, conseguir el apellido y el nombre del empleado. Ojo que el apellido y el nombre no son atributos de empleado, son atributos de persona y son privados en persona. Entonces aquí, por ejemplo, define un char puntero para almacenar el apellido nombre y dice en cat1 get apellido. Fíjense, dice get apellido. Está llamando a un getter. ¿Por qué de este empleado, por qué de este empleado no puede directamente decir quiero el apellido, quiero esto? Porque este atributo es private. No está disponible en ningún lado, solamente adentro de la clase. Por esa razón, empleado, tuvo que usar el getter, get apellido, para conseguir el apellido de la persona. Y luego acá dice get nombre, porque con este getter está consiguiendo el nombre de la persona. Ahora, ¿dónde está definido get apellido? Get apellido puede estar en la clase empleado público o privado, o puede estar en la clase persona. En la clase persona, para que yo esté accediendo a get apellido de la clase persona, debería estar público en la clase persona. En este instante yo no sé dónde está, lo puedo revisar. Vamos a ver en empleado, en el empleado.h, get nombre, por ejemplo. Miren, no hay get nombre, no hay ningún getter, ¿sí? No hay get nombre, solo hay get nombre completo, es el que ahorita estoy implementando. Debe estar en persona. Ahora en persona.h sí tiene, ¿sí? Get nombre. ¿Y por qué puede acceder a este getter? Porque este getter es public, ¿sí? Entonces, tengamos claro lo que está pasando con empleado, ¿sí? Para acceder al apellido usó un getter. Para acceder al nombre usó un getter. ¿Por qué? Porque los atributos nombre y apellido eran privados. Pero estos getter son públicos y por eso él los puede acceder. Y listo.
construye el nombre y el apellido y ya lo tiene el empleado, el nombre y el apellido retornado, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu de la clase base y la clase derivada, ¿ya? Como pueden apreciar, una clase derivada siempre es más pequeña, en el sentido de más cortita, contra la clase base, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver algunos comportamientos que es necesario que ustedes tomen en cuenta a la hora de trabajar con clases, ¿ya? Voy a hacer algunas pruebas de llamadas a elementos de las clases que están implementadas aquí. Y vamos a recordar algunos conceptos que ya están en algunas cosas que hemos ido mencionando. Vamos a ejecutar. Ole, caramba, tengo errores. ¿Qué dice? Mm, Vamos a ver qué pasó. Deme un segundingo, debe ser la versión que estuve modificando. Un minutingo, ¿sí? Ok. Ahorita. mm, Bien, acá vamos a hacer la prueba. Me ha fallado ese código, pero bueno, es lo mismo que esto. Ok, vamos a ver un tema de cómo se está trabajando el tema de constructores, la friend y los punteros, ¿ya? Entonces vamos. Cuando yo hago la referencia, o sea, cuando yo estoy utilizando la clase fecha y digo F1 que sea del tipo fecha, o que cuando voy a usar una clase tengo que decir de qué tipo es, F1 es del tipo fecha, es como básicamente una variable casi. Entonces, en este momento la pregunta es ¿qué constructor se está disparando? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué constructor se ha disparado ahí? No hay respuesta. Bueno, como no tiene parámetros, obviamente, aunque no vea el código, yo sé que es el constructor de oficio, ¿sí? Porque no tiene parámetros en la llamada, ¿ok? Entonces llama al constructor de oficio. Vamos. Ahora estoy llamando a F2. Ese F2 es una instancia de la clase fecha, ¿sí? Y estoy mandándole tres datos. En este momento se está disparando un constructor también. ¿Y cuál es el constructor que se está disparando? Nada, no hay respuesta tampoco. El constructor parametrizado, ¿sí? ¿Dónde estarán los apuntes, no? Parametrizado.
¿Ok? Entonces es disparando el constructor parametrizado. Entonces, dependiendo cómo instancias a una clase o defines un objeto del tipo de una clase, en este caso F2 sería el objeto, se va a disparar uno u otro constructor. Y de ahí viene la importancia de definir los tres tipos de constructores mínimamente. Ok, en el caso de la función friend, por ejemplo, acá está llamando a la función friend get años, tenés a F1 y tenés a F2 que son del tipo fecha, ¿sí? Acá no está viéndose que, pero sí son F1 del tipo fecha y F2 del tipo fecha. Ahora, en este momento está llamando a la función friend, que en el fondo está en el punto H, pero no en el CPP enganchado, por lo tanto es amiga. Entonces, este me va a devolver la diferencia que hay entre estas dos fechas, la diferencia en años, ¿sí? Entonces, esta es una función friend de la clase del objeto F1 y F2. Es un método externo a la clase con derechos de acceder a elementos privados de F1 y F2. Y por eso este método decía F1.a y también decía F2.a porque accedía a los años que habían en cada fecha. Ok, ¿qué pasa en el tema de punteros? Acá, por ejemplo, dice persona, bueno, del tipo persona, puntero Carlos igual a new persona. Entonces, ¿se acuerdan que sobre todo cuando hablábamos de clases base y derivada, les había recomendado de que tengan muy en cuenta que a veces algunos métodos deben llevar la instrucción virtual? ¿Por qué deben llevar la instrucción virtual? Porque hay probabilidad que en las clases derivadas redefinan ese mismo método para hacer de manera diferente de repente algún trabajo, ¿sí? Entonces, ahora, cuando estamos hablando de punteros, es cuando se va a notar esa diferencia. Porque cuando querramos llamar a un método, si ese método es virtual en la clase base, en este caso persona, ¿ok? Y yo estoy accediendo a un elemento que es de la clase derivada, ¿sí? Se entiende que el puntero va a obligarle a que el sistema siempre revise al de la clase derivada, ¿sí? Entonces ahí va el concepto. Vamos, ok. Persona, Carlos, new persona. En este momento, como es un puntero y está haciendo una nueva instancia a persona, dice, se van a disparar los constructores tanto de la clase persona como de la clase fecha. ¿Por qué se dispara el constructor de la clase persona? Porque acá estás definiendo a persona, ¿sí? Estás agarrando a Carlos, ¿sí? Que en realidad es del tipo persona, ¿no es cierto? Y ese va a ser asignado a un nuevo tipo que es de tipo persona también. Entonces está instanciando del tipo persona básicamente. Ahora, ¿por qué llama class fecha? Recuerden que la clase persona tenía un atributo que era del tipo fecha, ¿sí? Entonces por esa razón aquí está especificando y diciendo como persona tiene un atributo del tipo fecha, el constructor también de fecha se va a disparar, ¿sí? Bueno, ahora que dice Carlos get nombre. Fíjense la forma diferente de acceder a el método, ¿sí? En antiguos ejercicios que habíamos visto, por ejemplo, acá cuando estuvimos probando los constructores, se ha debido ver que normalmente lo hacíamos a través de un punto, ¿sí? Carlos punto tal cosa. Cuando ya estamos hablando de punteros, la forma de instanciar más correcta es con la flecha, ¿sí? Carlos get nombre. Está entonces referenciando al método get nombre que está seguramente en la clase persona. ¿Por qué dice Carlos? Porque ese es el tipo que ha definido. Carlos es del tipo persona. Entonces llama a esa función, ¿sí? Esa función es de la clase persona, ¿ok? Y bueno, ahora viene otra, ¿no? Dice Carlos get append nombre. Entonces, este método está definido en la clase persona seguramente. Entonces, el objeto va a intentar llamar a esa función, ¿ya? Pero está protegido, dice, en la clase persona. Ok, aquí me está dando información que ahora yo tengo que decidir qué va a pasar. Mire, getAppendNombre está dentro de la clase persona, ¿ya? Pero está de manera protected.
¿sí? Ahora la pregunta es, ¿el compilador va a arrojar error o va a dejar pasar esta llamada? ¿Cuál es, cuál es la restricción del protected? ¿Quiénes acceden a los elementos protegidos? Las clases derivadas solamente, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo que GetApp nombre está protegido en la clase base persona, ¿no? Y por lo tanto, esta instancia de llamada, ¿no? Me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque al estar protected es como que no estuviera. No me va a permitir acceder a él. Y el compilador te va a decir error, access denied o algo así. Entonces hay que tener cuidado con los elementos protected a la hora de referenciarlos. Entonces revisen bien cuando tengan esos niveles de acceso porque se puede redefinir, ¿no? Un método, si no es conveniente que se protecte, lo puedes pasar al ala pública si es que es necesario, ¿sí? Entonces, con esto estamos viendo un poquito el tema de cómo se instancian o cómo se hacen las llamadas a las clases durante el proceso de programación. Yo sé que no es suficiente y que es pues muy poquito, pero como referencia para los que van a trabajar en C++, porque el proyecto también se puede implementar en C. De hecho, se lo puede hacer más fácil de repente con C, si es que tienes más conocimiento de C. Les voy a dejar la demo de prueba que hace un momentito quise probar, pero tengo unos problemas con unos enlaces, ¿ya? Lo voy a solucionar y pues se las voy a pasar compilado para que ustedes lo prueben y de ahí tengan los esquemas template. ¿Qué significa los esquemas template? Tengas un ejemplo de la clase fecha, y lo ocupes como base o punto de partida. Y ahí, a partir de ahí, empiecen a implementar sus propias clases. ¿Ya? Entonces, el trabajo es mirar cómo está hecho y apropiar al trabajo de ustedes para tratar de hacer la misma cosa. Como complemento de esta clase, les voy a pasar unos apuntes que están explicando cómo se codifica de manera genérica, ¿sí? Cómo se codifica de manera genérica las asociaciones. Ojo que en esa parte también hay que tener cuidado. Déjenme mostrarles un poquito porque yo solo he mostrado en estos ejemplos lo que es la herencia, pero ha quedado pendiente composición, agregación. Lamentablemente eso solo se los puedo pasar a través de estos pequeños apuntes, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, te está explicando cómo trabajar la clase suelta, cómo trabajar la herencia, la referencia, ¿sí? La definición de una clase base, ahí está el ejemplo, persona, una clase derivada también, en este caso era socio, en el ejemplo, ¿sí? Pero llamaba persona, era similar. Y luego también estamos hablando de la codificación de las asociaciones, ¿ya? Esto es a nivel genérico, pero mucho de ello está apropiado a C, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a codificar de una asociación de uno a muchos? ¿Ok? ¿Qué significa esta asociación? Es una asociación bidireccional en dos sentidos. Significa que médico tiene a paciente y paciente tiene a médico. Eso significa bidireccional, que es lo mismo que estamos viendo acá. Pero ahora, si médico tiene a paciente, miren, médico tiene a paciente. Eso significa el médico tiene muchos pacientes. Y eso va a ir en un puntero, bueno, en una lista o un vector, ¿sí? Ahora, el paciente tiene un médico, o sea, cada paciente tiene un médico. Entonces, miren acá, la clase paciente tiene definido ahí un atributo del tipo médico. ¿Eso cómo he codificado? Leyendo esta asociación. Médico tiene a paciente y paciente tiene a médico. Por eso hay que tener cuidado cuando no tiene flechas porque se entiende que es de esta forma. Ahí viene la importancia de analizar la navegabilidad. Tú te tienes que preguntar, ¿es necesario que médico tenga la lista de pacientes que son suyos? La respuesta fue sí, por eso que pusieron esto en la navegabilidad. ¿Es necesario que el paciente tenga identificado a su médico personal? La respuesta fue sí, y por eso fue la navegabilidad en ambos sentidos. Médico tiene a paciente, paciente tiene a médico. ¿Ok? Ahora, esto es muy similar, pero el sentido ha cambiado, sigue siendo las mismas clases.
¿Qué hace que cambien las cosas? El enunciado, la necesidad que tengan. Miren el sentido que le dieron aquí. Bueno, estuvieron con la clase médico y dice que el médico tiene muchos pacientes, ahí está, de uno a muchos, entonces ahí está la lista de pacientes. Pero ¿qué pasó al otro lado? Un paciente no tiene solo un médico, tiene muchos médicos. Entonces ahí fue la necesidad en el lado de paciente también tener la lista de médicos que lo atienden. Entonces por eso el sentido era bidireccional y muchos a ambos lados. Entonces el muchos indica la necesidad de un vector o una lista para almacenar esos muchos, ¿no? Otro caso puntual, acá por ejemplo, de 5 a muchos, ¿no? Entonces, un médico tiene de uno a 5 pacientes y un paciente tiene de uno a muchos médicos. Me parece que el sentido debería ser al revés, pero bueno, ahí está ese sentido. Pero a la hora de programar, miren, el médico tiene un vector de 5 pacientes. Ahí está, 5 pacientes, ahí está, un espacio solo para 5. Pero el paciente tiene un vector de muchos médicos, entonces ahí está el vector de médicos para lo que es el paciente. Tomar en cuenta la navegabilidad siempre es importante, hay que ver si va a haber el sentido bi o si va a haber el sentido uni. Acá, por ejemplo, tiene un sentido unidireccional y seguimos trabajando con médico-paciente. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, el médico tiene muchos pacientes y el paciente con médico. No es necesario que el paciente tenga médico, según esta definición. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al momento de codificar, el médico tiene la lista de pacientes, ahí está el vector, pero el paciente no tiene nada con respecto al médico. No guarda objeto médico porque no es necesario en esta conceptualización que se está haciendo. Navegabilidad de médico a paciente. Por eso la flecha es importante. Cuando ustedes me ponen la flecha, yo estoy esperando encontrar esto en su código. ¿Sí? Entonces analicen bien, analicen el contexto que se está indicando, ¿no? O pregunten si tienen la duda. Acá, por ejemplo, vieron que de la misma relación entre dos objetos han nacido muchas formas de asociación y eso depende de qué se está mirando. Hay un tipo de asociación reflexiva rara, algunos le dicen recursiva, le dicen, ¿no? Pero creo que es mejor decirle reflexiva. Una persona consigo misma se está asociando, pero ¿en qué contexto? Miren este que me gustó, este ejemplo, era la clase persona, y una persona tiene pues ¿cuántos papás? Un papá y una mamá, ¿sí? Entonces, y el papá y la mamá también son personas. Entonces, dentro de persona había un atributo que era del mismo tipo de la clase persona, y era para almacenar quién era el padre y quién era la madre. Entonces aquí dice, voy a crear un vector con dos elementos para almacenar el papá y la mamá que son de esta persona. ¿Sí? Entonces hay un tipo de asociación reflexiva que es rara, pero también se puede suceder. Ahí está la forma de programación. Yo, por ejemplo, como en el caso puntual es solamente de dos, haría un atributo persona padre, otro atributo persona madre. Y listo, ¿no? Pero bueno, esto quería mostrar que el tenor de reflexivo puede ir a muchos, o sea que aquí puedo hacer asterisco también, ¿sí? Y bueno, luego tenemos, esta es la difícil, en Java está muy bien esquematizada, en Python no lo he probado, tampoco he visto que lo hayan usado, pero en C++ esto no es posible, la clase asociada. No la hemos tenido en los ejemplos, pero esta es una clase que resulta de la asociación de dos clases cuando tienen una asociación de muchos a muchos. Cuando hay una clase que se vincula con otra clase y derivado de esa asociación hay necesidad de almacenar alguna información, es cuando nace una clase asociada. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice, tenés a la clase lector, ¿sí? Y lector tiene los tres préstamos del libro que máximo se le puede dar, ¿sí? Entonces aquí está lector con préstamo, ¿sí? Ahí está, lector con préstamo. Pero por otro lado, el libro puede estar en algún préstamo. O sea, un libro puntual puede estar en un solo préstamo. No puedo prestar el libro a dos, no puede estar el mismo libro en dos préstamos activos, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, libro, en este caso, con préstamo está como una sola, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí nació préstamo. ¿Por qué? Porque hubo necesidad de almacenar información en el momento en que el libro era prestado a un lector.
¿Y qué tiene la clase asociado préstamo? Bueno, tiene que tener datos que lo vinculen con lector y con libro. Y eso se ve aquí. Préstamo tiene al lector y tiene al libro. ¿Sí? Tiene quién es el lector y qué libro es el que tiene. De repente aquí le sea más familiar. ¿Sí? Un estudiante está en un nivel con una nota determinada o una nota de exámenes o de asistencias, ¿sí? Entonces, en el momento que el estudiante está asignado a una sección, puede tener determinada nota o asistencia. Entonces, aquí tenemos la clase sección, la clase estudiante, pero nace la clase nota derivado de la necesidad de almacenar estos dos datos en el momento en que se asocien los dos. Eso significa que la clase estudiante, miren acá, debe tener, por un lado, la nota, ¿cierto? En este caso, aquí dice muchas notas, ¿sí? No solamente era una, sino eran muchas notas, ¿ya? Entonces está hablando de la clase estudiante. El estudiante tiene las muchas notas. También sesión, que está por acá, ¿sí? Tiene las muchas listas de notas, o sea, puede ser o te vas a ir por estudiante con notas o te vas a ir por sesión con notas. Eso es lo que está tratando de mostrar, ¿sí? Una de ellas se va a llevar la lista. Sin embargo, la clase asociada, que es nota, en este caso, tiene que tener vinculación con estudiante y con sección. O sea, que aquí debo poder identificar claramente al estudiante y la sección. Por eso aquí la clase nota dice que tiene al estudiante y tiene la sección, ¿sí? Entonces, acá esta clase es difícil de programar en C. En realidad esto está más que todo para lenguajes de programación que ya están con mayores herramientas de almacenamiento, aunque también se puede simular, ¿sí? Entonces, esa es la clase asociada. En el proyecto que vamos a ver, no la vamos a tener, pero de seguro les va a aparecer este tipo de clases cuando vayan a hacer implementación en ingeniería del software o en sistemas de información, porque ahí ya van a vincularlo todo con bases de datos para ir almacenando al estudiante, la sesión y la clase nota también que va a ir en el fondo a hacer convertirse en una tabla. Vamos a acabar con composición y agregación. Se codifican igual. Hay diferencia en el diagrama de clases por el tema fuerte dependencia de vida, sí, pero en codificación es idéntico. O sea que si yo miro tu código, no sé si es no voy a saber si es agregación o composición, porque se codifican igual. ¿En qué consiste? Acá, por ejemplo, tenías la clase coche, ¿sí? Y por composición tenía como clase parte a rueda. En este caso, 4 ruedas. ¿Sí? Entonces aquí fíjense, dentro de la clase coche se ha incorporado un atributo del tipo rueda y puntualmente 4, porque eran 4 ruedas las que son parte de coche. Y la clase rueda, fíjense, la clase rueda que es esta, ¿no? Simplemente va a identificar qué coche es al que pertenece, ¿sí? Ahí está. Entonces eso es por composición o por agregación, ¿ya? Entonces, rueda tiene al coche y coche tiene a las ruedas. Por otro lado, el volante lo mismo, ¿no? El volante tiene a coche y el motor también puede tener a coche y el coche seguramente tiene el volante y tiene el motor porque son parte del coche, ¿no? Acá no le puse, sí, no, aquí está, fíjense, el coche tiene el volante, tiene el motor y tiene las 4 ruedas. Y cada una de esas clases parte, porque rueda es parte de coche, tiene mm, a la clase todo, ¿sí? Tiene que incluir a la clase todo entre sus atributos y eso no se veía en el diagrama de clase a no ser que estés interpretando la vinculación del diamante. El diamante exigía de que le venga el atributo de la clase parte hacia la clase todo, ¿sí? Eso lo vimos también con fecha, ¿no? Fecha se fue para la clase todo, ¿sí? Y finalmente herencia, que ya lo vimos, pues acá nada más está el resumen para saber cómo vinculas una clase base con una derivada y pues lo demás ya lo hemos visto. Entonces estos apuntes iguales les voy a pasar porque en el momento que empiecen a codificar se van a empezar a preguntar, ¿cómo voy a codificar una asociación, una agregación, una composición? ¿Cómo voy a sacar la herencia? Entonces de estos apuntes básicos que les he armado,
Ustedes van a ir sacando sus conclusiones. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vamos a hacer la siguiente semana. Están muy pocos en el grupo. Después que tengamos las notas del proyecto, que está programado a 15 días, vamos a recién planificar un repechaje con las notas finales, ¿ya? Entonces, si nos vamos a enmarcar en fechas, aquí déjenme revisar. Lunes 10 arrancamos con proyecto, ¿sí? Proyecto hasta diagrama de clases. El 14 concluimos con esa, bueno, el miércoles 12 se les va a pasar la retroalimentación. El viernes voy a continuar con la evaluación de lo que falta y los grupos pueden hacer las consultas necesarias. Y ya el 17, lunes es 17, vamos a tener que variar un poquito. Sí, viernes 21. El lunes 17 voy a pasar al chat del grupo, distribución de horarios para la defensa del proyecto, ¿sí? Para la segunda defensa, ¿no? Porque la primera defensa va a ir con el diagrama de clases del 10. El 10 ya se van a ir con una nota. Y el 17 les voy a pasar el cronograma y cada grupo va a ponerse en qué horario le gustaría o le es más cómodo defender su proyecto. Los proyectos están para media hora cada uno, distribuidos en 10 minutos de alguna explicación importante que quieras hacer y lo demás es puras preguntas a lo que han construido, ¿ya? Pero eso pues yo con cada grupo lo puedo variar de acuerdo a la situación que tengamos. Por ejemplo, a veces hay un grupo de una sola persona, entonces pues va a cambiar la dinámica, ¿no? Ahora, cada grupo va a tener un horario. Entonces, ¿qué significa para la última presentación? El día 17 ustedes se van a ir poniendo en el horario. Ya es responsabilidad de cada grupo, ¿no? Si te pusiste muy tarde, no coordinaron, que el tal tiene cruce de horario, eso tienen que verlo porque yo recién el día jueves, ¿sí? El 20 de enero, jueves 20, voy a agarrar y voy a decir, estos son los horarios, ¿sí? Entonces, pues media hora cada uno, entonces yo voy a tener el orden, quién va a ser primero, segundo, tercero. Normalmente casi todos prefieren temprano, ¿no? Para que no estén aquí hasta tarde conmigo, porque tocará el viernes 21 de enero, el día de la defensa final, ¿sí? El 21 de enero vamos a tener que trabajar con lo que es la defensa final del proyecto y como ya están las notas casi hechas, seguramente hasta el 24 ya les digo su nota y lamentablemente no les voy a poder esperar hasta el 28 para dar el repechaje, ¿no? Entonces, como ya es repechaje, nos vamos a poner de acuerdo en uno de estos 3 días para dar el examen de repechaje. Esperemos de que no haya problemas de horario, porque llegar al viernes ya no me da, ¿sí? Estamos fin de semana, va a ser muy corto, ¿ya? Entonces, pero eso lo vemos, pues, después de que veamos las notas. Espero que no haya nadie a repechaje, la verdad que ya ha sido un semestre muy raro, muy agotador, muy extendido, por eso es que estamos así. Ya no hay ganas, ¿no? Porque ha sido demasiado extendido este semestre. Ya, entonces, con esas aclaraciones, las pilas para este viernes. Hay que trabajar en grupo, ¿sí? Revisen los conceptos hasta el diagrama de clases, defienden el viernes y empiezan a repasar conceptos de programación para su traducción. Y con eso el 21, miren, les estoy dando mucho tiempo para que implementen. Creo que demasiado, pero pues prefiero darles más tiempo para que no hagamos 2 rondas. No va a haber 2 rondas, solo va a haber la del 21, ¿sí? Porque de ahí me voy directamente a proyecto, ¿ya? O a repechaje para que al que no le alcanzó llegue al 51 con repechaje. Veamos entonces siguiente semana, jóvenes. Nos vemos el lunes. Pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos, chicos. No se olviden, en la plataforma va a estar todo el material, ¿ya? De esta última parte, en la etapa de construcción. Lo reviso ahorita y se los cuelgo para activar. Nos vemos. Ingeniera, la clase la va a subir, ¿no ve a su canal? Ah, sí, esta más. Esta es la última. Ya, está bien. Pero más importante está esto.
estos apuntes porque ustedes van a ir haciendo y van a ir revisando. ¿Ok? Gracias.